Hola, hola. Continuamos con las actividades del proyecto número 6 de la semana número 3. En esta ocasión vamos a ver la actividad número 3, que también es de biología. En esta semana número 3 hemos tenido dos actividades de biología que tienen que ver, están relacionadas entre sí. Nos dice en el primer punto, nos dice, lee el siguiente resumen ejecutivo como parte de la investigación científica realizada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador con el apoyo de otras instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo y con una alta concentración de especies amenazadas. Según las estadísticas de CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, se reportaron más de 800 especies nativas de Ecuador en comercio, tanto de origen silvestre como reproducidas en cautividad o propagadas artificialmente. Dos de estas especies se cree que son endémicas del Ecuador, pero fueron comercializadas como reproducidas en cautividad y propagadas artificialmente por países que no son del rango de distribución. La mayoría de estas especies no son utilizadas por Ecuador para el comercio internacional y puede representar una oportunidad para el desarrollo de programas adicionales de uso sostenible de vida silvestre en el país. Aquí tenemos una fuente en la cual ustedes también pueden, aquí está este informe, ese informe, ¿no? Ahora nos dice, responde las siguientes preguntas. Tenemos tres preguntas. ¿A qué se refieren los términos nativo y endémico? ¿Cuál es tu opinión acerca de los recursos naturales sobre la biodiversidad endémica de un país con fines comerciales? Entonces, tenemos, ¿a qué se refieren los términos nativos y endémicos? ¿Cuál es el mensaje principal del texto? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la utilidad de utilizar los recursos naturales como biodiversidad nativa y endémica de un país para fines comerciales? Vamos a ver entonces la actividad resuelta, ¿cómo nos podríamos decir? La actividad 3 es de biología y nos dice, la primera pregunta, ¿a qué se refieren los términos nativos y endémicos? Si se habrán dado cuenta en la actividad anterior, en el libro de tercer bachillerato decía lo que era endémico. Una especie endémica es aquella que se distribuye en un lugar o región geográfica específica y es imposible encontrarla de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Endémico quiere decir que solo es de ese lugar, que no pueden sobrevivir en otro lugar. Es algo relativo, es algo que identifica a esa localidad. Es una planta o un animal que vive en un solo lugar, que en otros lugares no lo van a poder encontrar, en otros países. Y una especie nativa, en cambio, es aquella originaria o autóctona de la zona en que se habita, pero no se encuentran necesariamente en forma exclusiva. En cambio, los endémicos sí es de forma exclusiva en ese lugar, es decir, que una especie nativa puede existir de forma natural en distintos lugares. Entonces, aclaremos, endémico que pertenece a un solo lugar, que no puede vivir en otros lugares, que es exclusiva de un país o de una región. Y en cambio, las nativas, las especies nativas son aquellas que son originarias, autóctonas de cierta zona, pero que no necesariamente es exclusiva, es decir, que pueden estar en diferentes lados. Por decir, podemos ver pingüinos en un lugar y en otros lugares también, en otros países, pero son característicos de esos, ¿no? Entonces, por eso podemos decir, esa es la diferencia entre nativo y endémico. Nativo, que puede vivir ahí, pero que también puede vivir en otros lados. Endémico, que es exclusivo de un solo lugar. ¿Cuál es el mensaje principal del texto? Bueno, yo puedo ver que nos manifiesta que Ecuador es uno de los países con mayor diversidad, que tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no? Y que tiene una alta concentración de especies amenazadas. De eso no debemos estar orgullosos, porque nosotros mismos sabemos que somos un país rico en megadiversidad, pero que no hay muchas especies que están amenazadas de extinguirse, ¿no? Porque están siendo comercializadas de manera ilegal por países que no son del rango de distribución. Ustedes saben que venden a monos, a pericos, a muchos animales que son incluso endémicos y que los llevan a otros lados. O si no, también pues amenazando así que ya no se puedan reproducir dentro de nuestro país. La siguiente pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de utilizar los recursos naturales como la biodiversidad nativa y endémica de un país para fines comerciales? Personalmente yo puedo decir que no debemos utilizar los recursos naturales como la biodiversidad nativa y endémica de un país para fines comerciales,
debido a que se desintegra la vida silvestre y la naturaleza, ya que muchas veces no hay control y se pueden desaparecer especies endémicas y no se podrán recuperar porque no existen en otros lados. Entonces, para fines comerciales no puede ser nativas ni endémicas porque los animalitos no son para comercializar, son animales y plantas que son de nuestro país, que tenemos que reproducirlas y que tenemos que conservarlas, pero no tenemos que con eso hacer comercializar. ¿Por qué? Porque puede salirse de control y desaparecer, incluso una especie endémica, ¿no? Y que va a desaparecer del mundo, porque si es solamente, por ejemplo, de Ecuador, como es endémica, no existe en otro lugar, y se comercializa, van a otros lados, no necesariamente sobreviven, porque ellos tienen un hábitat dentro del Ecuador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se desaparece totalmente. Entonces debemos nosotros de recuperar, de estar, de no permitir que sean con fines comerciales. Bueno, en la ficha pedagógica, la actividad número 2 nos dice, lee la siguiente información de una especie de ave descubierta en el Ecuador. El colibrí estrella de garganta azul es una especie que fue descubierta en el páramo de la cordillera occidental del suroccidente de los Andes ecuatorianos, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. El ave se suma a las 9 especies de colibríes que habitan en el Cerro de Arcos, que está compuesto por laberintos naturales debido a su formación geológica y a una cordillera aislada del ramal que construye una isla en medio de la gran columna de los Andes. Francisco Sornosa, científico y ornitólogo, inició el estudio de la ave en mayo de 2017. Mire, fue descubierta en los páramos recién una ave que fue descubierta, ¿no? Y nos dice que contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué rol cumplen los biólogos en la identificación y flora y fauna de un país? ¿Qué habilidades científicas han desarrollado estos investigadores? ¿Y cómo aporta sus investigaciones a la sociedad en general? Vamos a ver estas actividades. ¿Qué rol cumplen los biólogos? Dice, un biólogo es un científico encargado del estudio e investigación de los seres vivos que habitan en el planeta en todos sus aspectos a nivel genético, fisiológico, ecológico, paleontológico, etc. Los biólogos tienen como misión desarrollar investigación científica sobre el origen, las interacciones, la distribución, la composición actual, el aprovechamiento y la conservación de la biodiversidad biológica. Además, custodia las colecciones biológicas y comunica este conocimiento entre la sociedad con el propósito de contribuir a la comprensión y conservación de la vida en distintas regiones del mundo. Entonces, el biólogo es encargado de estudiar la flora y fauna de nuestro país, ¿no? Para conservarla y también para estudiar cómo se alimentan, cómo cuidarlos, todo, ¿no? ¿Qué habilidades científicas han desarrollado estos investigadores? Durante los años de formación, las personas que quieren trabajar como biólogos van adquiriendo y mejorando conocimientos y habilidades en competencias técnicas y prácticas relacionadas con las distintas materias de la biología. De este modo aprenden, entre otras muchas cosas, a analizar y caracterizar muestras de origen humano y otros materiales biológicos y después catalogar, evaluar y gestionar recursos naturales, realizar cultivos celulares y de tejidos, diseñar modelos de procesos biológicos o realizar nuevas funcionales. Determinar parámetros vitales e interpretarlos. Entonces, esas serían las habilidades que desarrollan, ¿no? Que aprenden a analizar, a catalogar, a caracterizar ciertos materiales biológicos, ¿no? ¿Cómo aporta sus investigaciones a la sociedad en general? Pues esto ya usted tiene que poner de su forma de pensar, de su investigación, pero considero que significa un avance bastante considerable para el hombre, el estudio de la biología. Y es que gracias a este estudio, hoy por hoy, podemos conocer nuestros cuerpos, sus órganos, funciones y además, así como el del resto de seres vivos de nuestro planeta. Así, la importancia del estudio de la biología reside en que gracias a estos conocimientos podemos avanzar poco a poco en materias como la salud, observando las reacciones de nuestro cuerpo y anticipándonos o solucionando males que asolan la Tierra. Esa es alguno de los aportes de las investigaciones de la sociedad en general, de los biólogos. Y aquí nos dice, identifica, de aquí volvemos a la ficha pedagógica, que nos dice, identifica si en el siguiente enunciado explica la megadiversidad existente en el mundo o con qué tema está relacionado. Darwin propuso una nueva explicación del concepto de evolución, el cual sostiene que las poblaciones no son homogéneas, sino que existen organismos dentro de una misma especie que varían en cuanto a su forma,
fisiológica e incluso comportamiento. Además, las proporciones de cada tipo varían en el tiempo. En cada generación, las poblaciones tendrán una mayor proporción de individuos que sobrevivan y se reproduzcan con mayor éxito en las condiciones ambientales existentes. Entonces, lo que yo he hecho es que busqué en internet sobre la teoría de Darwin, porque aquí nos habla que fue que Darwin propuso en el concepto de la evolución y que él habla de que hay poblaciones que no son homogéneas y que existen organismos dentro de una misma especie que varían en cuanto a su forma. Entonces, eso se llama los principios de la selección natural. Aquí tenemos, mire, 3 puntos. Vemos muchas jirafas que tienen su cuello largo. Mire, este de aquí llega a alcanzar a consumir su alimento. Esta también. Esta no llega y esta tampoco. Entonces, a medida que pasa el tiempo, por decir esta, va alargando su cuello. Y la otra que no alcanza, pues va a desaparecer. Pero con el tiempo van a nacer nuevas especies que tienen esta misma capacidad. Veamos. Principio de variación. Los elementos de la población no todos son iguales. Unos son más altos, aquí en este caso más alto, más pequeño y otro que es mediano, ¿no? El principio de la eficacia biológica diferencial. Los individuos que poseen ciertas variantes están asociados a una mayor descendencia o longevidad. Estos animales que alcanzan a alimentarse muy bien van a tener más tiempo de vida que esta que apenas puede alcanzar un poco de comida. Principio de herencia. El principio de la herencia nos dice que los individuos tienden a transmitir sus características a la descendencia, es decir, que con el tiempo esta jirafa que tenía cuello corto fue desapareciendo porque no se podía alimentar. Y estas de aquí fueron evolucionando, fueron reproduciéndose y todas ya alcanzan su alimentación y son las jirafas que conocemos en la actualidad. Este serían los principios de la selección natural. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Explica la megadiversidad existente en el mundo o qué tema está relacionado. Claro que sí, hay megadiversidad y también con la selección natural. Aquí tenemos otro ejemplo del darwinismo, que con el mismo gráfico nos dice que el largo del cuello de la jirafa se originó gracias a que por causas entonces desconocidas, algunos individuos nacían con el cuello más largo que otros. Durante las épocas en las que escaseaban los recursos alimenticios, solo sobrevivían las jirafas que con su largo cuello llegaban a alcanzar las hojas más elevadas. Al reproducirse, transmiten el carácter del cuello más alargado a sus descendientes. Este proceso se ha mantenido de generación tras generación hasta la actualidad, que es lo que nosotros vemos. Entonces, ese es el darwinismo, que tiene que ver con el principio de la selección natural. Entonces, esta es la actividad número 3 de la semana 3 del proyecto número 6. Entonces, ya a continuación, como es una actividad de biología, tenemos que hacer la autoevaluación en la que ustedes tienen que calificarse para que el docente pueda también poner su nota. Les comento que no se olviden que dentro de la descripción de este video tenemos un formato en el cual usted va a encontrar toda esta información, pero claro, lista para llenar. Están listas toda esta información, los espacios en blanco para responder las preguntas. Es una manera para que usted esté organizado y entregue a su docente para su revisión y usted también esté más organizado con sus actividades. Que sepa cuál es la actividad de biología, cuál es la actividad de cada asignatura. Bueno, entonces de mi parte muchas gracias. Espero que la persona que vea por primera vez mi video pues se suscriba, que hagan algún comentario, alguna sugerencia que con gusto yo le responderé. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una siguiente clase. Que la siguiente actividad sería la actividad número 4 que corresponde a la física. Entonces, nos vemos en la clase de física.